Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Juana II de Navarra contaba una historia que Europa entera se negaba a escuchar. Esa madrugada de abril de 1349, en sus aposentos del palacio de Olite, los sirvientes susurraban aterrorizados mientras cronometraban. Era el orgasmo número 48 en 1349 24 horas. Las cortinas de terciopelo rojo filtraban la luz del amanecer, el aire espeso con incienso oriental y aceites de almendra. Un hombre dormitaba exhausto sobre cojines de seda. Otro esperaba tembloroso junto a la puerta. Ella yacía entre sábanas revueltas, el cabello negro esparcido como tinta derramada, los ojos cerrados, el pecho agitado, su cuerpo finalmente inmóvil. No era la reina devota que rezaba el rosario cada mañana. No era la gobernante astuta que había preservado la independencia de Navarra entre las garras de Castilla y Francia. Era una mujer de 38 años cuyo territorio más preciado no eran sus tierras, sino su propia carne. Y esa madrugada, por primera vez en años, ese reino le había negado entrada. Para entender cómo llegó a convertir su palacio en un laboratorio metódico del placer, hay que volver a 1311, al nacimiento de una niña que heredaría mucho más que un título. Juana nació el 28 de enero de 1311 en Conflans, en una época en que los reinos se intercambiaban como monedas y las mujeres valían exactamente lo que sus úteros pudieran producir. Era hija de Luis X de Francia y Margarita de Borgoña. Su madre nunca la sostendría en brazos. Margarita había sido encerrada por adulterio cuando Juana tenía apenas meses de vida, estrangulada en la prisión de Château Gaillard antes de que la niña cumpliera un año. El primer recuerdo de Juana no fue un abrazo maternal, sino la ausencia de uno. El frío persistente de una cuna vigilada por desconocidos que susurraban sobre sangre manchada y legitimidad cuestionada. Su padre murió cuando ella tenía 5 años. Envenenado, decían algunos. Destrozado por la culpa, murmuraban otros. Juana quedó huérfana en un mundo que la miraba con sospecha constante. Los grandes señores de Francia se reunían en salones de piedra debatiendo la validez de su existencia como quien discute el precio del trigo. Ella escuchaba desde los pasillos, pequeña y quieta, aprendiendo la primera lección que nunca olvidaría. Su cuerpo no le pertenecía. Pertenecía a dinastías, a tratados, a hombres que decidían su valor sin preguntarle su nombre. En 1318, cuando tenía 7 años, se decidió que heredaría Navarra. No por amor hacia ella, sino porque mantener Navarra separada convenía a intereses políticos más grandes que una niña huérfana. La llevaron al palacio de Olite, ese castillo gótico de torres afiladas y jardines secretos donde los muros parecían susurrar en lengua vasca, que ella no comprendía. Ahí, rodeada de consejeros que la miraban como instrumento y sirvientes que evitaban su mirada, Juana aprendió la segunda gran lección. El poder podía aislarte más efectivamente que cualquier prisión. Creció leyendo. No las vidas de santos que sus tutores le imponían, sino los textos que encontraba escondidos en la biblioteca del palacio, manuscritos árabes sobre astronomía y medicina, que los reyes de Navarra habían recopilado durante generaciones de convivencia con Al-Ándalus. Un día, cuando tenía 14 años, encontró un texto que cambiaría el curso de su vida. Un tratado sobre anatomía femenina, escrito por un médico de Córdoba. Ilustraciones detalladas. Descripciones clínicas de lo que el autor llamaba el jardín del placer divino. El libro
Describía el cuerpo de la mujer no como recipiente pasivo, sino como instrumento complejo capaz de experiencias que la Iglesia llamaba pecado y el médico árabe nombraba don sagrado. Juana leyó cada página 3 veces, después 4. Después perdió la cuenta. Memorizó cada ilustración, cada descripción anatómica, cada técnica sugerida. En sus 15 años de vida, nadie le había dicho que su cuerpo podía ser fuente de algo más que vergüenza o deber político. El manuscrito sugería lo opuesto, que el placer era conocimiento, que el éxtasis era exploración científica, que una mujer podía estudiar su propia carne con la misma dedicación que un astrónomo estudiaba las estrellas. En 1328, a los 17 años, la casaron con Felipe de Évreux. No fue pregunta, fue decreto. La llevaron a la catedral de Pamplona vestida de blanco. Juana entendió desde el primer momento que aquello no era boda, sino transacción. Felipe era 11 años mayor, primo del rey de Francia, político ambicioso, con ojos fríos y manos que temblaban ligeramente cuando las posaba sobre ella. La noche de bodas Juana cumplió su deber. Cerró los ojos mientras Felipe jadeaba encima de ella. Terminaba rápidamente. Se volteaba para dormir. Ella quedaba despierta en la oscuridad, sintiendo la humedad incómoda entre sus piernas y preguntándose si esto era todo lo que el matrimonio ofrecía. Comparó esa experiencia torpe con las descripciones del manuscrito árabe. Entendió, aquello no era placer, era servicio, y ella estaba cansada de servir. Quedó embarazada 3 veces en los siguientes 4 años. Parió 2 hijas y un hijo que aseguraron la sucesión. Cada embarazo la alejaba más de la intimidad forzada con Felipe. Descubrió que podía negociarle su ausencia. Él aceptó gustoso, encontrando compañía en otras camas mientras ella, finalmente libre de sus obligaciones maritales, comenzaba su verdadera educación. Fue gradual. En 1330, Juana tenía 19 años y había cumplido todos los deberes de una reina. Tenía herederos sanos, presencia pública impecable, reputación de piedad cristiana, asistía a misa cada mañana, donaba generosamente a iglesias, recibía alegados papales con reverencias perfectas. Nadie podía acusarla de negligencia en sus responsabilidades públicas, pero lo que hacía en la privacidad de sus aposentos era territorio que ella reclamaba como absolutamente suyo. Comenzó importando objetos, aceites de Damasco que intensificaban cada sensación, incienso de la India que relajaba músculos y dilataba percepciones, cojines de seda de Bizancio que no lastimaban la piel durante horas de contacto. Contrató discretamente a masajistas moriscas que conocían técnicas milenarias de preparación corporal. Mujeres sabias que entendían que el placer no comenzaba con un hombre, sino con horas de aceites calientes, y manos expertas amasando músculos tensos. Después vinieron los hombres. Juana no los elegía por amor ni belleza. Los seleccionaba por capacidades específicas, como un artesano elige sus herramientas: resistencia física, obediencia absoluta, habilidad técnica, discreción total. Estableció un sistema rotativo de 12 a 15 hombres cuidadosamente seleccionados entre sirvientes y nobles menores. Cada uno sabía exactamente qué se esperaba de él. No debían enamorarse, no debían sentir celos, no debían hablar jamás de lo que ocurría tras las cortinas de terciopelo rojo de los aposentos reales. A cambio, recibían tierras, oro, protección política. Sus sesiones seguían protocolos meticulosos. Comenzaban al amanecer con baños perfumados, el agua calentada con pétalos de rosa y lavanda. Las masajistas moriscas preparaban su cuerpo durante horas,
cada músculo relajado, cada nervio sensibilizado. Juana llevaba registros detallados en un diario cifrado. ¿Qué aceite funcionaba mejor? ¿Qué posición maximizaba sensaciones? ¿Cuánto tiempo era óptimo entre éxtasis? ¿Qué dieta intensificaba respuestas corporales? El número 48 no fue casualidad, sino conclusión científica. Juana descubrió que su cuerpo, adecuadamente preparado y metódicamente estimulado, podía alcanzar esa cifra en un ciclo completo de día y noche, no cada día, porque ni siquiera ella podía sostener esa intensidad constantemente, pero con frecuencia suficiente para que sus sirvientes contaran, horrorizados y fascinados, cronometrando cada gemido que atravesaba las paredes gruesas del Palacio Inés, su doncella más cercana durante 10 años, fue testigo de todo. Años después, en su lecho de muerte, Inés confesaría al sacerdote cada detalle. Cómo la reina importaba objetos tallados en marfil y madera pulida, cómo estudiaba textos prohibidos sobre anatomía, cómo trataba su cuerpo como territorio que mapear con precisión cartográfica. No era lujuria, insistiría Inés con sus últimas fuerzas. Era algo más extraño. Era método, era ciencia, como si la reina intentara resolver un problema matemático usando su propia carne como pizarra. En 1334, cuando Juana tenía 23 años y llevaba 4 años perfeccionando su sistema, el Papa en Aviñón recibió cartas anónimas. Monjes escandalizados, nobles celosos, esposas ofendidas, cuyos maridos habían pasado temporadas en el palacio de Olid y regresaban silenciosos y perturbados. Las acusaciones eran vagas, pero persistentes. La reina de Navarra se entregaba a prácticas pecaminosas, convertía su palacio en templo de lujuria, desafiaba las leyes de Dios y naturaleza. El Papa Benedicto XII envió a Giovanni de Montefiore, cardenal conocido por su rigor moral y celo inquisitorial. Giovanni llegó a Olite en octubre, cuando los vientos del norte ya traían el primer frío del invierno. Esperaba encontrar evidencia de brujería, pactos diabólicos, quizás incluso herejía formal. Lo que encontró fue algo mucho más desconcertante. Una reina que lo recibió en el salón del trono, vestida con austeridad perfecta, rodeada de crucifijos y libros piadosos, con reputación impecable entre su pueblo. El cardenal intentó interrogarla sobre las acusaciones. Juana lo escuchó en silencio, las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada serena. Después habló con voz tranquila que no temblaba. Argumentó que si Dios no quisiera que experimentáramos placer, ¿por qué nos creó con esa capacidad? ¿Por qué diseñó el cuerpo femenino con nervios específicos cuya única función es el éxtasis? ¿Por qué hizo del placer un don si no debíamos explorarlo completamente? Giovanni quedó sin palabras, no por blasfemia, sino por lógica teológica. Juana no negaba a Dios. Lo invocaba como creador de su propia naturaleza, como arquitecto divino que había diseñado el placer con propósito. Ella simplemente cumplía ese diseño sagrado con la dedicación que otros reservaban para la oración. El cardenal regresó a Aviñón sin pruebas formales. En su informe confidencial al Papa escribió que la reina era devota en público, generosa con la Iglesia, competente en gobierno. Las acusaciones sobre su vida privada no podían ser verificadas sin testimonios directos, y ningún sirviente se atrevía a hablar abiertamente contra una gobernante que les proporcionaba protección y prosperidad. El caso quedó cerrado, pero las murmuraciones nunca cesaron.
Juana intensificó sus apariciones públicas piadosas. Donó más generosamente a monasterios. Mandó construir capillas. Creó una doble imagen tan perfecta que frustró a sus acusadores durante años. Por las mañanas era la reina devota que comulgaba con fervor. Por las noches era la científica del éxtasis que documentaba respuestas corporales con precisión clínica. Nadie podía tocarla. Era la reina. Y mientras Navarra prosperara y sus herederos fueran legítimos, estaba protegida por su propio poder político. Pero había grietas que ni el poder podía sellar. En 1337, Martín de Lizarra, uno de sus favoritos durante 3 años, cometió el error de enamorarse. Era joven, hijo de un noble menor, con manos hábiles y resistencia notable. Juana lo había seleccionado por capacidades técnicas, pero Martín confundió utilidad con afecto. Comenzó a exigir exclusividad, a mostrar celos cuando ella llamaba a otros, a presentarse en sus aposentos sin ser convocado. Una noche irrumpió en sus habitaciones, demandando saber quién más había estado con ella ese día. Su voz temblaba de furia y dolor. Juana lo miró con una frialdad que él nunca había visto en esos ojos, que momentos de intimidad habían suavizado. Le explicó con voz calmada que él había malinterpretado completamente su acuerdo. Ella no le pertenecía. Él era instrumento, no compañero. Su error fue creer que el placer compartido implicaba compromiso emocional. Esa misma noche lo desterró a las montañas remotas del Pirineo, lejos de la corte, lejos de Pamplona, lejos de ella. Le dio tierras suficientes para vivir cómodamente, pero lo confinó a una zona donde nunca podría regresar sin permiso explícito. Martín nunca se recuperó. Pasó el resto de su vida en una ermita construida con sus propias manos, susurrando el nombre de la reina a las piedras frías, escribiendo cartas que nunca envió, rogando perdón por un crimen que no comprendía. Juana nunca volvió a mencionar su nombre, porque ella entendía algo fundamental que Martín había olvidado. Las emociones complican. El amor es peligroso. El deseo puro es más seguro de controlar. El placer podía ser explorado científicamente, medido, documentado, perfeccionado. El amor requería entrega de territorios que ella había peleado demasiado duramente para reclamar. No volvería a ceder soberanía sobre su propia vida, ni siquiera por afecto. Los años pasaron. Juana gobernaba competentemente, con mano firme pero justa. Mantuvo la independencia de Navarra, navegando con astucia diplomática entre las presiones de Castilla y Francia, ambos reinos deseosos de absorber el pequeño territorio. Modernizó la administración fiscal, mejoró los caminos comerciales, protegió a las comunidades judías cuando otros reinos europeos las expulsaban o masacraban. Navarra prosperaba bajo su gobierno, y sus súbditos la respetaban como gobernante capaz. Pero en privado, en los aposentos donde nadie más podía entrar sin invitación, continuaba su exploración incansable. A los 30 años incorporó nuevas técnicas descritas en manuscritos que mandaba traer de Bizancio y Damasco. A los 35, cuando los hombres solos ya no bastaban para alcanzar las sensaciones que buscaba, experimentó con la participación de mujeres expertas en artes orientales. A los 37, documentaba variaciones y respuestas que ningún texto médico árabe había descrito previamente. Su diario cifrado crecía, página tras página de observaciones clínicas sobre respuestas corporales, límites físicos, momentos de máximo placer, combinaciones óptimas de preparación y técnica. Era investigación,
Era obsesión. Era su forma de reclamar autonomía en un mundo que le había negado control sobre casi todo lo demás. Mientras reyes y papas decidían guerras y tratados, ella exploraba el único territorio que realmente poseía, su propia carne. Pero a los 38 años, su cuerpo comenzó a traicionarla. Los 48 orgasmos se volvieron imposibles de alcanzar. Después 30. Después 20. Las sensaciones disminuían gradualmente, sin importar cuánto perfeccionara las técnicas o cuántas horas dedicara a la preparación. Las sesiones se extendían más y más, sin lograr los resultados que alguna vez fueron rutinarios. Por primera vez en su vida adulta, esta mujer que había conquistado cada desafío mediante inteligencia y voluntad, enfrentaba una derrota que no podía controlar con ninguna estrategia. No importaba cuánto oro ofreciera por nuevos aceites exóticos, no importaba cuántos textos prohibidos consultara, no importaba cuántos hombres rotara o cuántas técnicas experimentara. La naturaleza era más fuerte que cualquier método. El tiempo era más implacable que cualquier papa o cualquier rey. Sus últimas sesiones fueron melancólicas, despedidas conscientes de un reino interior que se desmoronaba. Juana no intentó ocultar el declive a sus sirvientes más cercanos. Los veía contar con tristeza creciente. 32, 20, 15. 10 números descendentes que marcaban no solo pérdida de placer, sino pérdida de soberanía sobre el único territorio que realmente había poseído sin compartir con nadie. Una madrugada de abril de 1349, después de una noche intentando alcanzar la cifra que alguna vez fue su logro personal, Juana despertó comprendiendo que ese reino se había cerrado definitivamente. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las masajistas moriscas trabajaban sus músculos con aceites calientes, pero la carne permanecía indiferente. Los hombres esperaban órdenes que nunca llegaban. Ella yacía entre cojines de seda, mirando el techo pintado de sus aposentos, entendiendo que había llegado el final no de su vida, sino de su experimento más íntimo. Murió 3 meses después, en julio de 1349. No de enfermedad dramática, sino de una fiebre común que su cuerpo debilitado no pudo combatir. Los médicos hablaron de humores desequilibrados y constelaciones desfavorables. La verdad era más simple: estaba cansada. Había explorado cada límite que su época le permitía explorar, y su cuerpo había decidido que era suficiente. Antes de morir, llamó a Inés. Le entregó el diario cifrado que había llenado durante casi 20 años. «Quémalo», ordenó con voz débil pero firme. «No dejes que lo usen para juzgarme después de muerta». Inés obedeció parcialmente. Quemó la mayoría de las páginas en la chimenea de los aposentos reales, viendo cómo años de observaciones se convertían en cenizas. Pero guardó fragmentos, páginas selectas que escondió entre sus propias posesiones. Años después, en su propio lecho de muerte, Inés entregaría esos fragmentos a su confesor, sintiendo que la verdad, por incómoda que fuera, merecía sobrevivir. Esos fragmentos sobrevivieron. Pasaron de las manos de clérigos escandalizados a bibliotecas secretas de monasterios, de ahí a colecciones privadas de nobles curiosos fascinados por lo prohibido. Algunos fueron descubiertos y destruidos por la Inquisición en el siglo XVI, cuando la represión sexual alcanzó su punto más fanático.
Otros permanecen ocultos en archivos vaticanos que nunca se han abierto al público, clasificados bajo categorías que garantizan su invisibilidad perpetua. Pero lo suficiente sobrevivió para que la historia de Juana II de Navarra se convirtiera en leyenda susurrada en cortes europeas durante generaciones. No la historia de la gobernante competente que preservó la independencia de su reino durante décadas de presión política. No los tratados comerciales que firmó o las comunidades judías que protegió de persecución, no su administración fiscal eficiente o su diplomacia astuta, sino una cifra: 48. El número que la reduciría a caricatura de lujuria, cuando en realidad representaba algo más complejo y perturbador, porque Juana no fue libertina desvergonzada buscando placeres vacíos. Fue científica del placer, metodóloga del éxtasis, cartógrafa de su propia anatomía, en una época que insistía en que las mujeres no tenían derecho ni siquiera a conocer sus propios cuerpos. Aplicó a su carne la misma disciplina rigurosa que otros aplicaban a la astronomía o la alquimia. Llevó registros detallados, estableció protocolos experimentales, buscó límites con curiosidad científica, se negó a aceptar que el placer femenino debía ser accidental, vergonzoso, negado, ignorado. Reclamó su cuerpo como territorio de investigación sistemática en una época que insistía en que los cuerpos de las mujeres existían exclusivamente para parir herederos y sufrir en silencio piadoso. Mientras otras reinas aceptaban pasivamente su destino como recipientes políticos, Juana transformó su propia carne en laboratorio, donde ella era simultáneamente científica y experimento, observadora y sujeto observado. Siglos después, su historia provoca reacciones divididas que revelan más sobre quienes reaccionan que sobre ella misma. Algunos la ven como heroína de autonomía sexual, mujer valiente que desafió siglos de represión patriarcal eclesiástica. La celebran como precursora del feminismo, adelantada a su tiempo, científica pionera en campos que no existirían hasta el siglo XX. Otros la acusan de abusar del poder coercitivo inherente a su posición sobre hombres que no podían negarle nada sin arriesgar sus vidas y fortunas. Ambas lecturas contienen verdades incómodas, porque Juana operaba dentro de jerarquías profundamente opresivas, donde el verdadero consentimiento entre una reina y sus súbditos era estructuralmente imposible. Los hombres que seleccionaba no eran sus iguales sociales ni políticos. Eran sirvientes, nobles menores, personas que dependían de su favor para sobrevivir en la corte. Podían rechazarla teóricamente, pero el costo de ese rechazo, el riesgo de perder protección real o ser desterrados como Martín, era demasiado alto para que la elección fuera genuinamente libre. El poder que ella ejercía sobre sus cuerpos no era fundamentalmente diferente del poder que su esposo Felipe había ejercido sobre el suyo, la noche de bodas cuando ella era adolescente obligada a cumplir deberes maritales. Ella replicaba la estructura opresiva que la había victimizado, simplemente invirtiendo los roles de género. No era liberación pura, sino reproducción parcial del sistema con los géneros intercambiados. El hecho de que ella fuera mujer en posición de poder no eliminaba la coerción inherente a esas relaciones asimétricas. Y sin embargo, Juana planteaba preguntas que su época no podía responder, y que la nuestra apenas comienza a explorar con honestidad quién decide sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué el placer femenino sigue siendo tabú cultural mientras el masculino es celebrado y normalizado?
cuánto de la moralidad sexual es genuina preocupación ética y cuánto es control político disfrazado de piedad religiosa. Si puede existir verdadera libertad sexual dentro de jerarquías estructuralmente opresivas. ¿Cómo reclamamos autonomía corporal sin reproducir las dinámicas de poder que nos oprimen? Juana no resolvió estas contradicciones imposibles. Las vivió intensamente, las exploró mediante su cuerpo, las documentó en cifras y observaciones clínicas. Su experimento de 2 décadas terminó cuando su propia fisiología la traicionó, demostrando que incluso la voluntad más férrea y la metodología más rigurosa son temporales ante la mortalidad inevitable. Pero se negó a arrepentirse hasta el final. No pidió perdón dramático en su lecho de muerte. No hizo penitencias públicas. No renunció a sus convicciones sobre el derecho divino a explorar el placer como don del Creador. Ordenó quemar sus diarios para controlar su legado póstumo, pero fragmentos sobrevivieron, asegurando que su historia, por distorsionada que fuera por cronistas masculinos escandalizados, sería recordada. La ironía final es perfecta y cruel. Juana dedicó su vida a explorar el placer como territorio de libertad personal dentro de un mundo que le negaba libertad en todo lo demás, pero el escándalo sexual sepultó completamente sus verdaderos logros políticos sustanciales. La gobernante que mantuvo la independencia de Navarra mediante diplomacia brillante, modernizó una administración fiscal, protegió minorías perseguidas. Será recordada principalmente por una cifra que reduce una experiencia compleja a caricatura simple que vende morbo. Su pregunta fundamental permanece sin respuesta definitiva. ¿Fue su experimentación metódica un acto genuino de libertad o fue simplemente otra forma de prisión que ella misma construyó? Escapó de las cadenas del matrimonio político forzado solo para construirse cadenas nuevas de obsesión metodológica. Reclamó autonomía sobre su propio cuerpo mientras negaba autonomía similar a los hombres, que utilizaba como instrumentos de su investigación. Desafió la moral sexual opresiva de su época, pero no pudo escapar completamente de las estructuras de poder que la habían formado desde infancia. Así mueren los experimentos radicales, no con respuestas claras y satisfactorias, sino con contradicciones que generaciones futuras deben desenredar trabajosamente. Juana II de Navarra no fue santa ni demonio, no fue heroína perfecta ni villana absoluta. Fue mujer atrapada en una época brutal que no le permitía ser simplemente humana, con deseos y autonomía. Tomó las herramientas imperfectas disponibles dentro de un sistema corrupto e intentó construirse un espacio pequeño de autonomía dentro de una jaula que nunca pidió heredar. Alcanzó cifras que nadie más había documentado. Exploró territorios anatómicos que ningún texto médico de su época describía. Aplicó método científico a dimensiones de experiencia humana que su cultura insistía debían permanecer en sombras de ignorancia. Y murió comprendiendo que incluso las victorias más extraordinarias son temporales ante la mortalidad que no perdona a reinas ni campesinas. Y aún hoy, casi 7 siglos después de su muerte, su historia nos hace preguntas incómodas que preferíamos no responder. Sobre autonomía corporal y sus límites en sociedades jerárquicas. Sobre la diferencia filosófica entre libertad genuina y libertinaje dentro de sistemas opresivos. Sobre si podemos celebrar transgresión histórica sin ignorar sus costos humanos reales.
sobre quién tiene derecho moral a juzgar experiencias que no comprendemos completamente, sobre por qué el placer femenino autónomo sigue siendo culturalmente más amenazante que ejércitos invasores. La respuesta no está en glorificarla acríticamente ni en condenarla moralmente. Está en entender que vivió una contradicción que todavía no hemos resuelto colectivamente, como reclamar libertad sobre nuestros propios cuerpos dentro de sistemas diseñados específicamente para negárnosla. Juana intentó resolver esa contradicción imposible con método científico riguroso y voluntad férrea inquebrantable. Falló, como todos fallamos eventualmente, ante problemas estructurales más grandes que individuos. Pero su fracaso es más interesante y valioso que muchos éxitos convencionales, porque nos muestra con claridad brutal los límites de la agencia individual contra estructuras de poder inmensas que sobreviven generaciones. Esta es la historia de la reina, que alcanzó 48 orgasmos diarios y será reducida eternamente a ese número escandaloso. Pero también es la historia de una huérfana que reclamó su carne cuando todo lo demás le fue arrebatado, de una mujer que aplicó método científico a su propio placer siglos antes de que la sexología existiera como disciplina, de una gobernante competente cuyo legado político fue sepultado bajo escándalo sexual, de una científica solitaria explorando territorios prohibidos con los únicos instrumentos disponibles en su época, de una pregunta sin respuesta sobre si verdadera libertad es posible dentro de prisiones que no elegimos, pero que tampoco podemos escapar completamente. Si esta historia te perturbó, si te hizo cuestionar certezas sobre moralidad sexual y autonomía corporal, entonces cumplió su propósito. Las historias más incómodas son precisamente las que más necesitamos examinar sin apartar la mirada.